Muy buenas noches para todos, bienvenidos a su cuarta conferencia del curso de balance de materia de energía. En la noche de hoy vamos a continuar viendo una temática sobre el balance de materia, pero esta vez en una reacción química, ¿bien? No es nada diferente a lo que ustedes han visto en su química general y su química orgánica, entonces es como un repaso de eso y más bien desde qué punto de vista lo vemos cuando hacemos un balance de materia. Luego vamos a hablar sobre unas indicaciones para el desarrollo de su parte colaborativa. Luego vamos a hablar de algo que es urgente, que es el componente práctico. Bien, entonces pues para iniciar vamos a hablar sobre el balance de materia que se podría desarrollar en una reacción química. En ingeniería de alimentos, pues hay algunos procesos, no son tantos tampoco, pero sí hay procesos que ustedes conocen o que van a conocer en los que hay una reacción química, ¿bien? Entonces, cuando analizamos esos procesos desde el punto de vista de balance de materia y energía, vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, entradas y salidas, y tienen que dar igual, básicamente. Pero en esta ocasión, pues no vamos a hacer todo ese desarrollo de fórmulas que ustedes han venido haciendo, que han hecho muy bien algunos estudiantes, los que han aportado, pues están desarrollando esas competencias en la formulación de los nombres de las corrientes, la identificación de componentes, y pues si han revisado las conferencias y revisaron el CIPAS, esperamos que les haya servido. En los que hemos podido ver, pues de mi parte, algunos sí han avanzado muy bien. Nos preocupa mucho con la tutora Heidi, que buenas noches, tutora Heidi, que no hemos visto acción en los foros y eso nos preocupa bastante porque llevamos un tiempo considerable de esta fase y hablábamos con la tutora Heidi el otro día, ¿qué estará pasando que no están aportando? Otra vez dejan todo para último momento y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno deja todo para última hora? Que el penúltimo día hay no sé cuántos mensajes en los foros, diga usted 300, en los foros de la tutora Heidi, 400 en los de la tutora Camila, otros 50 en los míos, y humanamente, si uno no comiera y no durmiera y no hiciera nada sino contestar foros, aún así no alcanzaría a realimentar. Entonces se pierden ustedes de la oportunidad de realimentación oportuna. En algunos cursos pues dicen que los últimos 3 días no se realimenta. Nosotras pues tampoco somos tan así, tratamos de ir hasta el último momento, sin embargo pues ya se sale de nuestras manos si no aportan a tiempo. Bien, también estamos en Skype, hemos estado activas en Skype, yo trato de atenderlos en la mañana, en la tarde, y cuando tengo un tiempo y no estoy en horario de atención, los estoy atendiendo, entonces aprovechen esos espacios porque pues a última hora pues no vamos a tener la oportunidad, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hablar de las reacciones químicas. Recordemos que una reacción química básicamente tiene unos reactivos que se convierten en unos productos. Eso es una reacción química. ¿Por qué mecanismo ellos se convierten en productos? No nos interesa en este curso porque ustedes ya lo vieron en otros cursos. Entonces, aquí lo que nos interesa ver es la estructura de la reacción y cómo podemos cuantificar la materia que hay ahí. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, una reacción química se escribe como aparece en pantalla, es un ejemplo, ¿no? A y B, A mayúscula y B mayúscula son los reactivos, son compuestos químicos que reaccionan. Y C mayúscula y D mayúscula son los productos que también son compuestos químicos. ¿Mm? Y ellos siempre van a ir acompañados de un número, que en este caso está representado como A, B, C y D minúsculas. Ese número se llama coeficiente estequiométrico. Recuerden que cuando ustedes, y lo han hecho en otros cursos, han balanceado reacciones químicas, pues lo que hacen es balancear estos números o encontrar estos números de tal forma que se cumpla la ecuación. Porque si usted, por ejemplo, a la izquierda tiene 5 carbonos, a la derecha tienen que haber 5 carbonos en los productos, porque el carbono no se puede esfumar así como así. Entonces, cuando usted balancea, lo que hace es encontrar esos índices estequiométricos o coeficientes que aquí en balance son muy importantes. Entonces, esto a manera de recorderis.
También como recordaréis, el cálculo de número de moles de una sustancia química es igual a la masa de esa sustancia dividida entre el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? El que yo calculo con base en el peso de los elementos que está en la tabla periódica. Por ejemplo, el dióxido de carbono, su fórmula molecular es CO2, dos átomos de oxígeno, uno de carbono. Para saber el peso molecular de todo el dióxido de carbono, voy a la tabla, miro cuánto pesa un solo oxígeno, multiplico por 2 porque son dos oxígenos y le sumo el peso de un carbono y tengo el peso molecular. Como ustedes trajeron calculadora y están ahí super pilos, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el número de moles que habría en 134 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces aplico la ecuación. Yo sé que el peso molecular del dióxido de carbono es 44 gramos sobre mol. Todos los pesos moleculares tienen esas unidades, ojo ahí. No son gramos nomás, son gramos sobre mol. Significa que una mol pesa 44 gramos. Para calcular el número de moles, entonces tomo la masa, que son 134 kilogramos. Esa es una masa experimental, ¿sí? Es una masa de algo que estoy analizando. Y lo divido entre el peso molecular. Pero como el peso molecular está en gramos, primero tengo que pasar esos 134 kilogramos a gramos. Y eso se convierte multiplicando por 1000. Entonces, por eso acá tengo 134.000 gramos dividido entre el peso molecular. Los gramos se me cancelan y finalmente el resultado me va a dar en moles por la ley de los extremos. Esta mole está abajo en el denominador del denominador, entonces queda arriba. ¿Cuánto da eso? Mientras ustedes hacen el cálculo, yo le doy acceso aquí a las personas que van llegando. 3,045. 3,045. Uy, ahí lo hice mal yo. ¿O no? ¿Alguien me ayuda con ese análisis? No, Otro. doctora, a mí me da lo que le dio a usted. 3045,45. Fue el punto. Bien, bien, bien. 3045,4, sí. Ahí esto me da pie para otra situación que estamos teniendo. Se confunden ustedes a veces entre cuando, por ejemplo, la ley de gases ideales, la constante de los gases ideales en unidades internacionales es 8,314. Y algunos estudiantes en otro curso, pero puede pasar en este, cuando veamos otros temas, lo alimentan a la calculadora como si fuera 8,314. Entonces, es un caso en el que sea siempre analice bien dónde es que va. Por ejemplo, yo aquí tengo un error. Yo debería usar la coma para separar las décimas y el punto separa miles. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta eso cuando estén desarrollando un ejercicio para no tener problemas allí. Bueno, entonces ya sabemos calcular número de moles. Ahora vamos a hablar de la relación estequiométrica. Todo esto es un recorderis, ¿bien? La relación estequiométrica básicamente me dice qué relación hay entre los números o coeficientes estequiométricos de una ecuación química. Por ejemplo, debo yo analizar cuando ya he balanceado, ¿no? Antes de balancear, pues no vale la pena que yo haga ese análisis, pero luego de que yo he balanceado, es muy importante que usted analice que A minúscula, por ejemplo, es 3. 3 moles de A generan ciertas moles de C, por ejemplo, 2 moles de C, y generan, por ejemplo, 8 moles de D. Ese análisis que usted hace entre los coeficientes estequiométricos es fundamental para hacer el balance de materia y se llama relación estequiométrica. La relación estequiométrica se trabaja siempre con los coeficientes estequiométricos de una ecuación y eh, se expresa como si fueran factores de conversión. Les voy a mostrar un ejemplo. Imaginen esta reacción, ¿sí? Ya está balanceada, ¿listo? Entonces, un momentito. Está balanceada. Entonces, aquí me dicen que 2 moles de yoduro de sodio más, esto es una sola mol de bromo, ¿cierto? Producen
2 moles de bromuro de sodio más el yoduro, listo, más 1 mol. Entonces los coeficientes estequiométricos aquí son 2, 1, y en los productos son 2 y 1. Eso ya está balanceado. ¿Cómo yo saco los factores estequiométricos o la relación estequiométrica? Siempre la puedo expresar como un cociente donde tengo 2 moles de ese primer reactivo, me generan reaccionan, por ejemplo, con 1 mol del otro reactivo. Yo puedo hacer relaciones estequiométricas entre reactivo y reactivo, entre reactivo y producto. Esas son las fundamentales. Esta primera está entre los dos reactivos. Le dice, si usted quiere que reaccionen 2 moles del primer reactivo, necesita 1 mol del segundo reactivo. Pero también lo puedo hacer así. Cuando usted tiene 2 moles del primer reactivo, se le van a generar 2 moles del primer producto. Entonces esta ya es una relación entre reactivos y productos. O también así, 1 mol del segundo producto fue generada a partir de 1 mol del segundo reactivo. Y así todas las combinaciones que usted pueda sacar. ¿Todas son útiles? No. Hoy vamos a ver y a recordar algo que es reactivo límite, y ese es el que manda la parada en la reacción química, ¿listo? Pero esto es una forma de ver cómo se analiza entre los coeficientes estequiométricos el comportamiento de reactivos y productos. Bueno, veamos, estoy repasando muy rápido porque yo esto sé que ustedes lo vieron en los cursos de química general y orgánica, ¿bien? Por eso yo estoy haciendo esto tan rápido. El reactivo límite, entonces, de los dos reactivos, por ejemplo, que yo tengo en una reacción, no miremos esta, ¿sí? Hay uno que está limitado. ¿Por qué? Porque está en menor cantidad con respecto a los demás. Es decir, los demás están en exceso, pero él está limitado. Es el que está en menor cantidad y él va a limitar la reacción. Por ejemplo, acá usted tiene que 2 moles de este reactivo necesitan 1 mol de este. Pero imagínese que usted tiene 80 moles del primero y tiene 0,5 moles del segundo. De esas 80 que tiene el primero no van a reaccionar todas. Van a reaccionar solo las que son capaces de reaccionar con el límite, que es este que tiene 0,85 moles. Es muy poco. Entonces, hagamos este cálculo mental. Si yo tengo 0,85 moles de este reactivo, ¿cuántas moles deberían reaccionar del primer reactivo? Si tengo 0,85. Para hacer ese cálculo, usted debe saber que la ecuación le dice que por cada mol de este reactivo, usted necesita 2 moles del primero, el doble. Por cada 1 mol de este va a reaccionar 2 de este. Si tienes 0,85 de este, ¿cuántas van a reaccionar de este? 1.7. 1.7. ¿Cómo lo calculaste? 0.85 lo multipliqué por 2. Listo, ya, es eso. Entonces, si por cada mol de este reaccionan 2 de este y tengo 0,85 de este, entonces van a reaccionar el doble, o sea, 1.7. Pero tenía 80 moles. Ah, bueno, pues muy bien que las tenga, pero solo le van a reaccionar 1.7 y el resto le van a sobrar. Y esto lo menciono para tener en cuenta que quien manda la parada entonces va a ser el reactivo límite. Y cuando usted va a evaluar los productos que se generaron, también van a ser con base en las moles que reaccionan del límite. Porque imagínese usted calcular las moles generadas de este producto con base en las 80 de este. No tiene sentido físico. Realmente las 80 no reaccionaron porque sobraron muchas. Entonces, siempre que usted calcule la cantidad de productos, de moles de productos, hágalo con respecto al reactivo limitante. ¿Bien? Y esto ustedes ya lo vieron. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a ir a la sala un momentito que no quiero que se me quede nadie afuera. No, no hay nadie. Listo, sigamos. Hay una ruta para hacer el análisis de materia, recordando lo que acabamos de ver. Y esa ruta es la siguiente. Generalmente en los problemas que usted analiza industrialmente o los datos que usted tiene a mano,
están en forma de peso, ¿sí? No están en moles, ¿bien? Pero usted necesita analizar una reacción química. Entonces, lo primero es identificar los datos en peso de esos reactivos, por ejemplo. Traducirlos a moles, ¿sí? Ay, se me fue, no me pongan cuidado lo de la derecha. Lo traducen a moles, ¿cómo? Pues calculando el número de moles como acabamos de ver. Luego de que tienen las moles identificadas de reactivos, entonces hacen el análisis estequiométrico para encontrar las moles de productos. Este análisis estequiométrico, que es el que acabamos de hablar, del que acabamos de hablar, no se puede hacer con pesos, no se puede hacer, por ejemplo, con kilogramos, gramos. Yo no puedo decir que recuerden la ecuación química que acabamos de ver. Yo no puedo decir que el bromuro entonces tiene 1 gramo, entonces necesito 2 gramos del primer reactivo. No. Los índices estequiométricos solo aplican para las moles, ¿bien? Por eso yo tengo que partir del peso y traducirlo a moles. Ya cuando tengo moles, hago mi análisis estequiométrico y encuentro moles de los productos. Pero como ahí no me sirve de mucho, digamos que llego a moles de productos, pero ¿qué hago con ellas? Vuelvo y traduzco esas moles al peso de productos, ¿bien? Esa es la ruta para hacer el análisis de materia. Y cuando yo tengo identificado peso de reactivos y peso de productos, ahí sí puedo hacer el balance de materia o el análisis, porque ya hice todo. Lo único que tengo que comparar es que este peso de reactivos, de la suma de todos los reactivos, sea igual a la suma del peso de todos los productos. El balance de materia se analiza aquí, pero no lo puedo hacer si no he hecho toda esta ruta estequiométrica. ¿Bien? En algunos casos, usted lo que va a tener es peso de productos. Entonces, hace al contrario, convierte a moles, hace un análisis como inverso para encontrar las moles de reactivo y calcula el peso de reactivos. O bueno, en algunos casos usted es tan afortunado que de una vez le dan las moles de los reactivos. Ah, entonces se evita este paso. Y así, ¿bien? Pero lo importante es que cuando vaya a hacer el análisis de materia lo haga entre pesos, no en moles. Y que cuando haga el análisis estequiométrico no lo haga para los pesos, lo hace con las moles, ¿bien? Y esto nos lleva a hablar del principio de conservación de la materia en reacciones químicas, que fue propuesto por este señor. Este señor, no sé cómo, nunca he sabido bien cómo pronunciarlo porque es francés, pero es algo como Lavoisier. Me disculpan mi mal francés. El señor es denominado el padre de la química moderna. Y él, pues, entre otras cosas, formula un principio que dice que en una reacción química la cantidad de materia es la misma al final y al comienzo. O sea, le está diciendo que el peso de los reactivos debe ser igual al peso de los productos, porque la materia se conserva, la materia. ¿Bien? Si ustedes quieren sumar moles de reactivos y quieren que les dé las mismas moles de productos, no les va a dar. Lo que se aplica o el principio se aplica es en el peso, no en las moles. Insisto mucho aquí. Este señor entonces rompió un poco la química antigua, formulando esto y otras tantas pues aportes que hizo a la química y por eso se conoce como el padre de la química moderna. Y la señora que está ahí no es cualquier señora, ella es su esposa, se llama Mary Ann, se llamaba, pues con el apellido de su esposo, y ella contribuyó enormemente al trabajo de él, y de hecho fue una de las primeras mujeres que no se ocultó, porque en esa época las mujeres a veces trabajaban detrás del señor, y él era quien publicaba, él era quien salía, él era quien obtenía todo el crédito, y ella pues por esa cultura que era mucho más marcada en el machismo en ese entonces, pues no podía publicar, no le era permitido a la mujer, ¿bien? Entonces ella fue una de las afortunadas que sí fue reconocida y de hecho le dicen la madre de la química moderna. Después de eso, en la Revolución Francesa, a él lo llevaron preso y murió, y ella quedó viuda, y fue cuando escribió un libro donde sigue contando todos los aportes que han descubierto en laboratorio con él. Y luego se casa con el señor Thomson, y el señor Thomson también no era químico, era físico, y él fue uno de los que más aportó al nacimiento de la termodinámica.
Entonces la señora tenía un buen gusto, ¿cierto? Porque va de un químico a un físico, le gustaban los intelectuales. Y tenía tenían dinero y tuvo la fortuna de ser conocida, porque otras tantas, entre ellas poetas, escritoras, tenían que publicar como anónimos o tenían que publicar conseguir un hombre que publicara sus aportes. Pero bueno, eso es otra historia, estamos hablando del balance de materia. Así que se conservan la materia. En la suma del peso de todos los reactivos tiene que dar igual a la suma del peso de todos los productos, ¿bien? Hasta el momento, ¿hay inquietudes o vamos bien? ¿Me cuentan en el chat? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Me escuchan? Sí, bien, tutora. Ah, listo. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo uno podría identificar un reactivo límite. Imaginen esto. Esto es un diagrama de bloques. Ustedes ya están, pero mejor dicho, volando en diagramas de bloques. Entonces, aquí hay una reacción química también. Hay dos reactivos que son metano y oxígeno, ¿cierto? Y hay dos productos, dióxido de carbono y agua. Y acá vamos a imaginar que hay un reactor. Entonces tengo una ecuación química, una reacción química traducida a un diagrama de bloques. Así se traduce. Y me están dando la masa del metano y del oxígeno y me están dando la ecuación. Bien, ¿qué falta en esa ecuación? ¿Empezamos a trabajar de una vez o hay que hacerle algo a la ecuación primero? Usen micrófono, por favor. El balanceo. Bien, ayúdenme a balancear esto. Por tanteo. 2 carbonos en el metano. O sea, dos metanos. Serían tres oxígenos en el lado de los reactivos, o sea, 3 O2. Ajá. Y sería 4 en el H2O del lado de los productos. Ahí ¿Seguro? quedaríamos con 6 oxígenos en ambos lados y ¿Y el 4 hidrógeno? hidrógenos en ambos lados también. No sé. ¿Seguros? Profe, 2 en agua y 2 en oxígeno. Bueno, miremos a ver cómo nos dio. 2 en agua y 2 en oxígeno. Sí, señor. Porque quien me dijo que eran 3 oxígenos, sí, a la izquierda tiene 6 oxígenos. Y a la derecha también le quedan sus 6 oxígenos, pero se le desbalancea el hidrógeno. Bueno. Entonces, así, todos de acuerdo, ¿cierto? Tenemos, a la izquierda tenemos un carbono, a la derecha también. A la izquierda tenemos 4 hidrógenos, a la derecha también. A la izquierda tenemos 4 oxígenos, a la derecha también. Luego de que balanceamos, entonces tenemos estos pesos, ¿listo? ¿Qué dijimos que tocaba hacer? Calcular las moles, o sea, traducir estos pesos a moles para poder así hacer el análisis estequiométrico. Entonces, las moles de metano, tomo el peso y lo divido en el peso molecular del metano. ¿Sí? Aproximado porque no es que sea 16 exacto. Sería tan fabuloso que ustedes tuvieran y manejaran su correo de la UNAD virtual, el que les dan como estudiantes, y así podrían ingresar, creo que directamente. Voy a averiguar. Bueno, entonces eso me da 7,81 moles de metano. Me corrigen si no estoy bien. Y las del oxígeno, entonces tomo la masa, 54 gramos, y lo divido entre el peso del oxígeno. Como son 2 átomos de oxígeno, 32 gramos por mol. Y eso me da 1,68. ¿Listo? Entonces, aquí es donde yo hago el análisis de reactivo límite. Miren, para una mol de metano, según el balanceo, necesito 2 moles de oxígeno, o sea, el doble. Y entonces tengo 1,68 moles de metano. ¿Cuántas necesitaría teóricamente de oxígeno para este 1,68 mol de metano? Necesitaría el doble, ¿cierto? Porque la relación es 1 a 2. ¿Cuánto te dio? ¿3? 3,36. Necesito 3,36 de metano.
Aquí hay algo extraño, sí. Esto es un oxígeno. Esto es un O2. Nunca confíen en mí, siempre en nadie. Siempre revisen, ¿bien? Y si les parece algo extraño, díganlo porque todos nosotros nos equivocamos. Entonces, por 1,68 moles de oxígeno necesito 3,36 de metano y tengo 7,81. O sea que, ¿quién es el reactivo límite? El oxígeno. El oxígeno, ¿por qué sabe él qué es el oxígeno? Porque si necesita 3,36 de metano, tiene más metano el que necesita. O sea que este sobra. Este se llama reactivo en exceso y el límite será el oxígeno. ¿Bien? Bueno, aquí estaba. Las moles que se requieren de oxígeno, entonces toman las moles de metano, por ejemplo. Bueno, este es un análisis como inverso. Miren que el análisis que hicimos sin esta parte de la diapositiva fue a partir del metano o del oxígeno. Esto es el oxígeno. Pero ahora también lo podríamos hacer a partir de el metano. Miren cómo lo hago. Yo tomo las moles de metano, 7,81, y aplico este que es un factor estequiométrico. El factor estequiométrico me dice que por cada mol de metano necesito 2 de oxígeno. Y me daría que necesitaría 15,62 moles de oxígeno. Pero solo tengo disponible 1,68. Entonces, de nuevo concluyo que el reactivo límite es el oxígeno, porque necesito todas estas y solo tengo estas. Se dan cuenta que hay 2 puntos de vista, 2 caminos, pero llego al mismo lado. Y esta ecuación les permite saber cómo aplicar un factor estequiométrico. Bueno, si se fijan, las moles de metano se cancelan y el resultado da en moles de oxígeno. Uno a veces lo hace a ojo, o pues con la habilidad que ustedes van a desarrollar, lo pueden hacer a ojo, ¿no? Pero cuando lo estén aprendiendo a hacer, pues es bueno hacer todo el cálculo así. Bien, así se identifica un reactivo límite. Y hay algo muy importante que es el rendimiento de la reacción. Resulta que teóricamente lo que reacciona genera los productos, es decir, si reaccionan 2 moles del límite, que es oxígeno, se van a generar 2 moles de agua y 1 mol de carbono. Pero en la vida real hay factores que afectan las reacciones, por ejemplo, que no están cómodos los reactivos porque su temperatura no es la adecuada, están muy presionados, no tienen un catalizador que los active, entonces pasan muchas cosas. Y en realidad no se obtienen la cantidad que uno esperaba, sino obtiene un poco menos. Entonces, por eso se dice que el rendimiento de las reacciones no necesariamente es 100%. El rendimiento de una reacción usted lo puede calcular, entre otras, con esta ecuación. La cantidad real que obtiene en gramos de un producto, dividido entre la cantidad teórica obtenida también en gramos. ¿De dónde saca usted la cantidad teórica? De la parte estequiométrica, lo que teóricamente le dice que va a pasar. ¿Y de dónde saca usted la cantidad real? Del laboratorio, de un experimento, o que a usted le dan un dato y le dicen que realmente se están obteniendo estos gramos. Esta cantidad entonces teórica viene de la ecuación y este cociente multiplicado por 100 les da el rendimiento. Entonces usted puede tener rendimientos de 72%, 92%, 99%, 50%, 32%, como sea. Si usted conoce el rendimiento, por ejemplo, y conoce la cantidad teórica, puede despejar la cantidad real. Esto es muy común. O al contrario, usted tiene la cantidad real, tiene la cantidad teórica y pues calcula el rendimiento, ¿bien? Pero hay muchos casos en donde la utilidad de esta ecuación es el cálculo de la cantidad real obtenida. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Con esta información que les he dado y este repaso muy breve, ustedes ya podrían desarrollar el ejercicio individual de reacción química que encuentran en su guía. ¿Qué les recomiendo yo? Hagan una tablita donde diga entradas y salidas y sumen todas las entradas en gramos o kilogramos, ¿sí? Y las totalicen.
y luego suman todos los reactivos en gramos o en kilogramos y comparan y les tiene que dar igual según el señor que acabamos de conocer y su esposa, ¿bien? Tiene que dar aproximadamente igual la suma de las entradas de reactivos en gramos o kilogramos y la suma de las salidas de productos en gramos o kilogramos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señora. ¿Todo ok? Bueno, entonces les voy a mostrar, este es el problema con reacción química, ¿bien? Esta es la reacción química. La balancean y desarrollan el balance. Miren, tienen que hacer un balance para calcular la cantidad de sobres que se pueden producir a partir de 250 kilogramos de maltosa. Les dan el peso del reactivo y les dan el rendimiento. Ustedes a partir de eso deben calcular el peso de glucosa que se genera con ese rendimiento. Cuando tengan el peso de glucosa, ese peso de glucosa va a ser el 71.68% de una mezcla total, porque esta mezcla son 4 compuestos que usted mezcla, esto no es una reacción química, esto es una mezcla, para generar unos sobrecitos de 27 gramos cada uno de una bebida hidratante. Bien, entonces es como un análisis al contrario. Parte usted de una maltosa, calcula la glucosa y a partir de la glucosa sabe cuánto peso va a tener en total de todos estos compuestos. Bien, cualquier inquietud en el chat o en el foro con la tutora y las tutoras. Bueno, continuemos. Bien. Hay una información para desarrollar porque además tienen la parte colaborativa, ustedes ya elaboraron un diagrama de bloques para el proceso de elaboración de cerveza y un diagrama de flujo. Nos vamos a centrar en el de bloques. Y en él con base en él vamos a desarrollar un balance de materia para ese proceso de elaboración de cerveza. No sé si han abordado ya, espero que sí, el problema de la mandarina, los gajos de mandarina y el jarabe. Es algo similar. Van a hacer un balance de materia para etapa y para todo el proceso de la cerveza, pero pues necesitan saber datos, ¿cierto? Hoy se los daremos. Estas gráficas o estos datos que les voy a presentar están relacionados por etapa, entonces son datos claves para cada una de las etapas que lo necesitan dentro de ese proceso de cerveza. Entonces, ojo aquí. En la molienda, que es la primera etapa de su proceso, van a alimentar 22 kilogramos de malta de cebada. En la maceración, van a suponer que se agrega una cantidad de agua igual a 4.2 veces el peso de malta de cebada inicial. Se me fue aquí una locura. Entonces, ¿cuánto sería 4.2 veces el peso de malta inicial? ¿Cuánto les da? 92.4. Listo, 92.4. Y así, ¿bien? Momento, corrijo esto. ¿Qué más les decimos en la maceración? En la maceración van a suponer, bueno, ¿qué ocurre en la maceración? ¿Se acuerdan? La malta molida se agregaba se le agregaba agua o la malta se agregaba al agua y se ponían ahí a calentamiento, ¿cierto? Un momento que mi computador se volvió un poco lento. Entonces, ahí resulta que esa malta pues trae diferentes componentes, pero lo que nos interesa es que ahí se van a disolver algunos sólidos, ¿bien? De toda esa malta molida se van a disolver algunos sólidos. Entonces, un momentito aquí. Vamos a imaginar todo porque si uno no imagina, pues grave. Tienen una malta molida, la agregan en agua y la ponen en una cocción a cierta temperatura. No es una cocción, es un calentamiento a cierta temperatura, ¿cierto?
pues esa malta tiene una cantidad de sólidos visibles porque viene de esa molienda y hay partes gruesas que son la cascarilla y demás, pero hay otra parte que se disuelve en el agua y ese es nuestro interés. Y luego de eso, recuerdan que uno retiraba en una filtración lo que llamamos afrecho. El afrecho sale, pero dejó esos sólidos disueltos que son los que nos interesan, que finalmente son los que se convierten en azúcares fermentables. Entonces, tengamos en cuenta que de lo que se alimentó de malta molida, el 33% es lo que se disuelve en el agua, generando el mosto. El mosto es una solución, el mosto es una disolución, ¿bien? En el lavado, porque recuerdan que hacíamos un lavado primero como una primera filtración y luego un lavado de ese afrecho. En ese lavado, pues nosotros necesitábamos agregar agua para hacer el lavado y dijimos, toca lavar el afrecho porque él todavía tiene azúcares que son de mi interés y no quiero que se me vayan ahí. Entonces, cuando vayan a hacer el lavado, agreguen, el agua de lavado que van a agregar tiene un peso equivalente al 40% del agua que agregaron en la maceración. Entonces, por ahí alguien dijo 92%, 92 kilogramos, creo, bueno, aproximadamente. Cuando vayan a analizar la etapa de lavado, el 40% de esos 92 kilogramos lo vuelven a agregar como agua externa de lavado. No es que este 40% sea el mismo, venga de esta misma agua de la maceración, no, es que estoy haciendo un análisis de materia, entonces tengo que tener puntos de referencia o puntos de donde agarrarme, ¿sí? Y eso es lo que se hace cuando usted refiere el porcentajes a alguien que ya conoce. Entonces, cuando necesite calcular el agua que va a ingresar en el lavado, sepa que es el 40% del agua que ingresó en la maceración. Es el valor equivalente al 40% del agua de la maceración. También tenga en cuenta que el bagazo o el afrecho va a absorber 1.7 veces su peso en agua. Resulta que nosotros hicimos la maceración, lavamos todo ese afrecho, pero finalmente lo vamos a retirar, ¿cierto? Como subproducto. Cuando lo retiramos, él tiene una gran cantidad de materia seca que proviene de la molienda, ¿sí? De sólidos, pero él absorbió agua y nosotros no se la vamos a retirar, vamos a dejar que él se vaya con el agua que alcanzó a absorber. ¿Y cuánta agua absorbe? 1.7 veces su peso en agua, ¿bien? En la cocción, nosotros teníamos ya el mosto, que es la disolución de agua y azúcares, ya retiramos el afrecho. El afrecho se llevó gran parte del contenido de materia sólida que había, la cascarilla y demás, y por supuesto lo que no se logró disolver. Eso ya lo retiramos, con eso se hace galletas o se alimentan los animales y demás. Tenemos nuestro mosto y ese mosto lo ponemos en una cocción y se va a evaporar el 35% del agua que hay en él. ¿De dónde proviene el agua que hay en él? Una parte del agua que usted agregó en la maceración, pero también hay agua que usted agregó en el lavado. Entonces tenga en cuenta que cuando usted evapore el 35% del agua del mosto, lo tiene que hacer con base en la suma de las dos aguas. No puede hacerlo solo con base en el agua de maceración, sin ignorando el agua de lavado, no. Se evapora el 35% del agua, perdón, y allí mismo usted agrega una cantidad de lúpulo. ¿Cuánto pesa ese lúpulo? El 0,5%. Tiene un peso equivalente al 0,5% en peso de la malta inicial. Entonces, usted ya sabe cuánto agrega de lúpulo. En la fermentación va a ser el cálculo de tal forma que agregue una cantidad de levadura equivalente al 0,26% en peso de la malta inicial. Bien, y acá se nos complica un poco la vida porque hay una reacción, hay muchas, digamos, versiones de la reacción química, de hecho es una ruta química que ocurre aquí en la fermentación. Los azúcares que provienen de esta malta, que fueron disueltos y formaron un mosto, esos azúcares, me disculpan, gracias. Esos azúcares son los que van a fermentar para generar el alcohol que está presente en la cerveza, ¿bien? Pero hay diferentes tipos de azúcares allí.
Hay maltosa, hay maltotriosa, hay dextrinas, hay sacarosa, hay glucosa. Para efectos de este curso y hacer un balance de materia y desarrollar las competencias que requerimos en este curso, vamos a suponer y vamos a basar nuestra ecuación de fermentación en la glucosa. Pero esto no quiere decir que usted ignore y que hay otros azúcares y que hay otras rutas fermentativas. Y esto usted lo va a ver de pronto con más detalle en su curso de microbiología, biotecnología alimentaria, ¿listo? Entonces, partamos de eso y quisiera ser clara en ello, en que esto no corresponde completamente a todo lo que va a ocurrir en una fermentación en la cerveza. Pero vamos a suponer que por cada litro de mosto, por cada litro de ese mosto que usted obtiene acá en la cocción, existe 0,1236 kilogramos de azúcares fermentables. ¿Bien? Y vamos a suponer ustedes y nosotras que esos azúcares fermentables son glucosa para poder analizar esta reacción, pero ustedes y yo sabemos que no son solo glucosa. La reacción que ocurre en la fermentación es una reacción en donde la glucosa es digerida por la levadura. La levadura no se incluye en esta reacción. La levadura lo que hace es alimentarse de la glucosa y en su digestión genera etanol y dióxido de carbono. Por un lado, el etanol le da el contenido alcohólico a la cerveza para que ella sea una bebida del estilo que la conocemos. Por otro lado, el dióxido de carbono también tiene un efecto sobre el cuerpo de la cerveza y le da esa carbonatación que a veces no, generalmente es pobre. Entonces al final del proceso, y no lo vimos en nuestra situación, pero les estoy contando, se requiere incluir más dióxido de carbono para mejorar las condiciones de la cerveza porque en la fermentación no fue suficiente, ¿bien? Lo que nos interesa en nuestro balance es que por cada litro de ese mosto hay esta cantidad de azúcares y que vamos a suponer que esos azúcares son glucosa. Entonces, cuando calculemos cuántos litros de mosto tenemos, vamos a saber cuántos kilogramos de azúcares, azúcares tenemos y como suponemos que todos son glucosa, con esa cantidad de kilogramos o gramos de glucosa, los convertimos en moles, balanceamos esto, lo convertimos en moles, hacemos el análisis estequiométrico que acabamos de ver y vamos a saber cuántas moles se generaron de etanol y de dióxido. Las moles de etanol y de dióxido las traducimos a peso, kilogramos o gramos, y seguimos trabajando. En la filtración 2, recuerdan que hay una segunda filtración en el proceso donde retirábamos unos residuos de levadura que denominamos biomasa. Ahí también hay algunos sedimentos. Vamos a suponer que se retira una cantidad de sedimento en esta filtración equivalente al 1.5% en peso de la malta inicial. Si se dan cuenta, nuestro anclaje o nuestro punto de referencia es la malta inicial. Bien, todos los porcentajes los estamos refiriendo a ella para efectos de facilitar los cálculos. ¿Y todo esto a qué viene? A que ustedes deben elaborar un balance de materia donde identifiquen entradas y salidas de cada una de las etapas, pero esta vez con pesos, con datos tangibles. Y además, al final, van a sumar todas las entradas del proceso, sumar todas las salidas de todo el proceso e igualar. ¿Bien? Hay muchas formas de hacer los balances, digamos, hay muchos formatos o hay formas en que a uno se lo explican y algunas no son tan claras, otras más o menos, o a veces nos dejan así sin una guía. Yo les tengo una propuesta esta noche. Les voy a proponer usar una hojita de cálculo que yo fui construyendo, el formato, ¿no? Si ustedes quieren, si no les parece cómodo, lo pueden hacer bajo la misma dinámica, pero en otro formato, que sea en Excel, pero lo pueden hacer como a ustedes les parezca mejor. Si me permiten, se los voy a mostrar. Es esta. Miren, esto es, ¿la pueden ver? ¿Están viendo mi pantalla, mi Excel? Sí, señora. Ah, bueno. ¿No se han ido? No. No, señora, aquí estamos.
Listo. Es una forma, pero hay muchas, ¿no? Pero a mí esta me parece como clara. Si ustedes quieren, le pueden agregar cosas. En este balance de materia o esta hoja de cálculo, uno ubica, esto no está en ningún libro, digamos que esto es una propuesta de nosotras como tutoras, ¿bien? En la parte central, la etapa. Entonces, etapa 1 de ese proceso, no sé, moliendo. Y acá tiene una caja de entradas. Bueno, fíjense lo que hay, la entrada. Estas son las entradas en la izquierda y estas son las salidas, ¿bien? Y yo empiezo para esta etapa, cuántas entradas tengo y necesito saber el símbolo. Si yo quiero, lo puedo hacer por componentes, la fracción másica en caso de que esté hablando de componentes, el peso y la unidad, ¿bien? Entonces voy a explicar. Aquí en mi ejemplo, porque es un ejemplo, a la etapa 1 hay dos corrientes grandes que entran, que yo las llamé M y D, ¿bien? Y M puede pesar, no sé, 1258 kilogramos y D, por ejemplo, 325. Yo puedo hacer un balance solo de corrientes, un balance general, o puedo hacer un balance por componentes, como ustedes ya lo saben hacer, o sea, siendo mucho más específicos. O puede que en algunas etapas sí lo haga por componentes y en otras no, como va a pasar en este caso de la cerveza. Bueno, cuando uno decide o no hacerlo, cuando tiene información o no. En gran parte de los balances de materia que vayan a elaborar ustedes en su proceso de formación, va a ser por corrientes, no van a tener que ir tan específico a la parte de componentes. Gran parte de ellos les van a pedir solo las corrientes y los pesos de las corrientes, pero es bueno que usted aprenda a hacerlo por componentes, por eso lo hemos manejado en otros ejercicios por componentes, para que si le toca lo sepa hacer, ¿bien? Entonces, aquí tengo dos corrientes, voy a suponer que mi corriente 1 yo sí quiero analizar dos componentes que llamé sólidos y agua. Y ellos tienen una fracción de 0,96 y 0,04 en esa corriente. Entonces acá Excel me permite calcular el peso de cada uno de los componentes. Y es sencillo, si yo sé el peso total, entonces el peso del primer componente va a ser igual a esta fracción por el peso total, ¿cierto? Y el peso del segundo componente va a ser la fracción por el peso total. Pues aquí, porque ya conocía el peso total, pero en caso de que usted lo que conozca es el peso de uno de los componentes, debe ingeniárselas para sacar el cálculo de esta celda, ¿bien? Y lo mismo para la corriente D. Bueno, aquí yo repetí en todas partes la misma fracción, pero puede que la corriente D tenga otra fracción, por ejemplo 0,35 y 0,65, depende. O puede que no, puede que D no tenga esto caracterizado y yo dejo la corriente D solo con su peso total y punto, ¿listo? Lo importante es que acá al finalizar esa primera etapa usted totalice las entradas de esa etapa. ¿Y cómo lo voy a totalizar? Borremos y hagámoslo de nuevo. Yo diría que el total de peso de entradas va a ser igual, ojo aquí, no se van a confundir, va a ser igual al peso total de la corriente M más el peso total de la corriente D. ¿Por qué no sumé estos dos cuando totalicé? Esto porque no me está sumando. Un momentito. Va a ser igual al peso total de la corriente M más el de la D. Listo, ahora sí. ¿Por qué no sumé estos dos componentes? Porque ellos ya están en el peso total, no es necesario. Cuando yo totalice entradas, voy a sumar los pesos totales de las corrientes. Esta parte de los compuestos es informativa o es para cálculos muy específicos, pero cuando yo totalizo la entrada, solo tengo en cuenta pues el total de corrientes. Si yo al totalizar las entradas sumo también los componentes, estoy sumando dos veces la corriente M. Bueno, listo. Y lo mismo lo hago en la salida. Entonces en la salida voy a suponer que salió F y L, por ejemplo, y que el peso de F es 1500 y que el peso de L es 125. Y totalizo y va a pasar algo. Cuando yo totalizo las salidas, o sea, el peso de M más el peso de L,
voy a encontrar que a esa etapa entraron 1.583 kilogramos, pero salieron 1.625. Entonces, algo está mal porque no se pudo generar materia ahí adentro. ¿Qué pasó? Reviso mis cálculos, o sea, la idea es que cada vez que analicen una etapa y totalicen, les dé exactamente lo mismo. Si no les da igual es porque algo está mal. Y continuamos. Imaginen que viene la segunda etapa. Resulta que la salida de la primera etapa, hay un ingreso a la segunda etapa, pero solo de la corriente F. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, L es un subproducto que ya salió y se fue para otra parte y no sigue en mi proceso. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Cuando usted va a ingresar a su siguiente etapa, entonces aquí usted lo que puede hacer es decir que F es igual al valor que tenía F cuando salió de la primera etapa, entonces lo iguala, ¿bien? Y supongamos que aquí solo hay una entrada, no es como en esta etapa que había dos, aquí solo va a haber una entrada, pero hay dos salidas, T y J. Y así vuelve a totalizar. Entonces acá la totalidad de esto es pues solamente igual al peso de la corriente F porque es la única entrada. Y así lo sigue haciendo para todas sus etapas. Y al final, entonces usted dice, voy a sumar las entradas totales de todo mi proceso. Entonces empieza a sumar el total de entradas de la etapa 1 más el total de entradas de la etapa 2 más el total de entradas de la etapa 3 y lo mismo hace con las salidas y compara. Y la idea es que le dé igual. Aquí no está dando igual claramente porque no lo llené, pero la idea es que le dé igual. Y así, cuantas veces necesite, replica esta tablita. Bien, si quiere trabajar en gramos, pues bueno, en kilogramos, en la unidad que usted quiera, usted la va cambiando. La idea es que acá pues no ponga etapa 1, sino el nombre de la etapa, molienda, maceración, cocción y demás. Pero el truco o la clave es que siempre le dé igual la totalidad de entradas y la totalidad de salidas. ¿Cómo les parece? ¿Les gusta o está muy enredada o está muy feíta o qué opinan? Los escucho. Está bien, sí, señora. Está Listo. muy chévere, Gracias, profe. profe. Hay que iniciarla un poquito en el Excel de uno para entenderla mejor, pero está full chévere. Listo. Entonces es un regalo de nosotras porque antes lo dejábamos muy abierto y realmente uno se enreda, ¿sí? Úsela, guárdela y váyala enriqueciendo. Uno con la práctica dice, no, esa tutora que hizo ahí, quitémosle esta columna y pongámosle esta otra que es más chévere. Si usted lo hace y lo guarda, por ejemplo, para este proceso de cerveza y lo hace bien bonito, después va a hacer uno para conservas en otro curso, luego hace otro para osmodeshidratación y puede hacer una bibliotequita de balances de materia que les sirven mucho en la vida. Bueno, entonces, ¿por dónde les enviamos esto? Se los vamos a enviar, yo creo que mañana le comento a las tutoras para que por favor lo compartamos en los foros. Y póngale acá un encabezado bien bonito que diga proceso de elaboración de cerveza. Y listo, ¿bien? Lo bonito de un Excel de estos es que usted podría modificarle los datos si le queda programado de una vez para la sumatoria y demás. Esto también es útil para eso. Bueno, entonces quedamos así, ¿listo? Se les envía y ustedes lo trabajan y lo personalizan bien bonito. Se adelantó diciembre, sí, Julián, ya estamos dando regalos de aguinaldo. Juan Carlos, ¿cuál es tu pregunta? Profe, buenas noches. O sea que si uno desarrolla todo el balance de la cerveza en el Excel, ¿es válido presentarlo así en el trabajo final? Sí, O sea, claro. yo lo desarrollo ahí en el Excel y copio y pego las tablitas en mi Word. No, es que usted tiene que entregar esta parte en Excel. Espéreme un momento. Mire, sí, mire. En este trabajo colaborativo, bueno, para iniciar cada estudiante debe leer la situación industrial, no les decimos, ¿no? No, el balance de materia, los cálculos que tengan que hacer auxiliares los pueden presentar en el Word y acá pueden presentar el balance total que les estamos pidiendo. Bueno,
Porque mira, Ok, dice, con profe, base muchas en los gracias. datos que el tutor asigna en el foto, el grupo deberá encontrar las entradas y salidas de materia prima en cada etapa del proceso industrial. Aquí das respuesta a eso, ¿bien? Y si necesitas cálculos adicionales que se pueden necesitar, por ejemplo, el 32% de la malta inicial es agua, es el agua de maceración. Ah, ok. Esos cálculos los puedes hacer en el Word que acompaña tu trabajo. Pero esto es como ya la parte final para ya totalizar todo. Claramente si necesitas cálculos adicionales que vas a hacer en un Word. ¿Sí quedó claro? Sí, Juan. señora, gracias. Bueno, señor. Igual las dudas que se vayan presentando en el desarrollo, pues las van comentando con confianza. Porque se presentan dudas, listo. Y ahora les tengo una noticia que ojalá estén sentados ustedes porque resulta que si nosotros vamos a la agenda del curso y la abrimos, nos damos cuenta de un detalle. Y es que el componente práctico del curso que se hace dentro del curso, yo ya lo he dicho varias veces, es una fase del curso y la hacemos aquí, no hay que inscribirse, no hay que ir a ningún laboratorio, es aquí. Ya empezó el 28 de septiembre y se acaba el 28 de noviembre y no hemos hecho nada y solo nos quedan 46 días. Entonces, esto se va a corregir en la acreditación del curso, vamos a cambiar para que no quede tan así. Bueno, pero por ahora este componente práctico está abierto y es simultáneo a esta fase que están dando y a esta fase que van a dar. Bien, se entrega al tiempo que la fase que sigue, o sea, el 28 de noviembre. Todavía tenemos mes y 15 días, pero necesitamos avanzar, porque si no avanzamos poco a poco en ese componente práctico, va a llegar el 27 de noviembre a las 10 de la noche y vamos a colapsar, porque vamos a tener que entregar este trabajo y no hemos hecho nada del componente y nos estresamos. Así que lo que queríamos mencionarles hoy es que ya está el foro, vamos a echarle un vistazo a las guías ya mismo, y váyale trabajando paralelamente. Con lo que va comprendiendo aquí en estas fases ya puede ir avanzando en su componente. Con lo que vaya a aprender en el balance de energía puede ir avanzando también para terminarlo al tiempo. Bien, ojo con eso. Yo sé que no hemos hablado de eso y sé que no nos habíamos dado cuenta, pero es hora de que lo enfrentemos. Ya les hablo de la guía. El componente práctico, a ver, les cuento. Es hacer lo que hemos venido aprendiendo a hacer, pero usando como un simulador que hay por ahí y como que consolidando unas cosillas y con un caso un poco más práctico. Entonces se los voy a presentar. ¿Siguen ahí o están en shock? En shock y aquí, profe. Sí, el shock Procesando de la shock. información. Las dos. 5 Estamos minutos en de shock. shock, sí, yo sé. Tranquilos. Entonces, no se afanen que esto lo vamos a hacer. Si necesitamos una conferencia que la vamos a necesitar específica para esto, la hacemos. Si necesitamos CIPAS, lo hacemos. Bueno, este componente práctico tiene 100 puntos. 100 puntos de evaluación, es decir, vale siempre artículo. Tengo otra noticia que alarga el shock de ustedes, es individual. Este componente práctico es individual. ¿Para qué se usa el foro? Para subir aportes, claro, para que nosotras les podamos realimentar, pero es individual, ¿bien? Entonces, vamos a usar Excel y vamos a usar un simulador que se llama FEBSIM. El simulador no es muy bonito, así que uno diga, bueno, aquí están las instrucciones. Para encontrar simuladores de balance de materia en la industria es un poco complejo, ¿no? Pero hay uno que otro por ahí. Este no es que sea que diga usted qué bonita su imagen y su interfaz, y además está en ruso, pero lo podemos pasar a inglés acá, arribita, está en griego. Es un simulador muy útil, ¿saben? Él hace lo que estamos aprendiendo a hacer. Luego yo se los explico, hoy no, hoy solo es el shock inicial, después cuando lo hayan digerido lo estudiamos. Bueno, el caso es que vamos a usar esos dos.
Y acá nos van a dar una situación industrial que es súper bonita porque es un secador rotatorio. Yo después les explico en qué consiste, cómo se usa, cómo se hace el balance de materia y energía en un secador rotatorio. Y a partir de ese secador rotatorio vamos a hacer un balance de materia y un balance de energía. Bien, hay que hacer el diagrama en ese visual paradigma. Vamos a hacer un diagrama, pero después lo vemos como, hoy solo les estoy contando a nivel general, no quiero que se me preocupe. Vamos a hacer un balance de materia con unos datos que nos van a dar, pero como ya vamos a estar tan habilidosos con balance de materia, esto va a salir muy rápido. Vamos a hacer un balance de energía que obviamente no podemos hacer hasta que no hayamos visto la unidad de balance de energía. Vamos a usar una hoja de cálculo para reportar nuestros datos y vamos a comprobar con el simulador que les acabo de mostrar que lo que hicimos está bien. Y vamos a responder unas preguntitas del análisis de resultados y listo. Ese es el componente práctico. Entonces, en resumen, es un caso de estudio que tiene que ver con un secador rotatorio y vamos a aplicarle a ese caso de estudio todo lo que vamos a ir viendo. Bueno, entonces, pues esa era la noticia que les tenía. Toca ir haciendo. Por ahora vayan leyendo de pronto la guía y voy a programar pronto. De una vez miremos acá, hagamos ese análisis ustedes y yo. ¿Para cuándo está este trabajo? Este trabajo, ¿cuándo lo deben entregar? Ya les digo. Este trabajo está para el 27 de octubre. Hoy es 13 de octubre. Y ya tienen todos los fundamentos para hacer su parte colaborativa. Y como ya me imagino todos están avanzando en la individual ya hasta que se acaba, les quedan 2 semanas para hacer eso. Pero yo quisiera reunirme con ustedes, si están de acuerdo, para empezar a ver el caso. O sea, ustedes que vinieron a la conferencia, pues tienen la potestad de ayudarme ahí a decidir. ¿Hacemos una jornada de trabajo en componente práctico antes de que cierre esta fase o lo dejamos para después de que cierre? Podríamos hacerlo el 23 de octubre, hablar de ese componente práctico para empezar a plantear el balance de materia, o podríamos hacerlo el 30 de octubre que ya han descansado de la entrega. Ustedes me dirán. Esto está para el 28 de noviembre. Profe, me gustaría que sea el 30, ya que este trabajo está un poquito complicadito. Sí, a mí Oigo la también me moción. parece que estarían más dispuestos, menos estresados, ¿cierto? ¿El 30? Sí, profe, es mejor para el 30. Bueno, entonces el 30 es sábado. Si ustedes quieren, nos reunimos el 30 una tardecita a las 6 de la tarde y nos concentramos en componente práctico. Podríamos hacer los sábados los encuentros de componente práctico y entre semana, como siempre, los miércoles los otros. Y así como que tenemos algo de diferenciación ahí. Entonces nos vemos el 30 a las 6 de la tarde. Tienen 2 semanas para entregar este trabajo exactamente a partir del día de hoy. Trabájenle, avancen, si necesitan un CIPAN nos cuentan, estamos en los foros, por favor aporten a tiempo, están a tiempo de sacar esto con buena calidad. Y ya, esa era la última noticia, creo. Bueno, sí. Y la tarea, por 5 puntos. Entonces, investigue quién fue la monja Hildegarda, se me fue una I, de Bingen. ¿Quién era ella? ¿Y cuál fue su aporte al proceso de elaboración de cerveza? Y además investigue qué otra mujer se ha destacado en el campo de la cervecería a lo largo de la historia, que no sea ella. Otra mujer que se encuentre, puede ser en Colombia, puede ser en Alemania, en donde sea, puede ser antigua o reciente, que se haya destacado en el campo de cervecería, que tradicionalmente se cree que es un campo de los hombres y resulta que no tanto. Las mujeres han tenido un aporte muy importante ahí. De hecho, hoy en día hay un monasterio o digamos un conjunto de monjas
que son monjas cerveceras. Si ustedes vieran los equipos y las plantas de esas monjas en cerveza, tienen unas plantas hermosas. Hay un tour que lo lleva uno y lo deja ingresar. Están en Alemania o en Bélgica, no recuerdo, pero esas plantas son hermosas. Entonces investiguen esto por 5 puntitos en medio Word, y la fecha de entrega es para octubre 19 a la medianoche, máximo. ¿De acuerdo todos? Sí, señora. Bueno, este es nuestro aporte a la equidad de género desde este curso. Si no es más, si no tienen más preguntas. Profesora, disculpe, Cuénteme. la tarea se entrega como la vez pasada al correo interno del curso. Sí, pero solo a mí porque las tutoras están ocupadas en otras cosas, entonces ellas están en los foros. A mi correo interno antes de la medianoche, sí, señor. Buena pregunta, Heidi. Ella dice, si son 2 trabajos Word y Excel el que hay que entregar, pues les toca hacer una carpeta comprimida, un zip o un WinRAR, y lo suben al entorno de evaluación. Sí, señora. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, con gusto, Heidi. ¿Todo ok? Estamos en la curva del curso, estamos en la curva de mayor exigencia en este momento. Entre este momento y las siguientes 3 o 4 semanas es donde más trabajo ustedes van a tener, si lo hacen con el tiempo que es. Si se dejan colgar en noviembre, finales de noviembre, van a estar de un estrés tenaz. Entonces, manejen bien el tiempo. Bueno, si no es más, feliz noche. Gracias por acompañarnos. Gracias a la tutora Heidi por su acostumbrada asistencia a nuestras conferencias. Con mucho Que la gusto. pasen bien y bueno, y feliz noche. Hasta pronto. Gracias, feliz noche a todos.